Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica. Qué lindo es compartir la palabra del Señor, estudiarla, masticarla como decimos y poder procesarla para poder también compartir con otros lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Estamos estudiando nuestra materia Entendiendo los tiempos. Hemos hablado acerca de todo lo que va a suceder en los últimos tiempos, cuando el Señor dijo que, bueno, va a venir juicio a la tierra. Así que hablamos del rapto, hablamos de la gran tribulación, hablamos de las dos partes de la tribulación, hablamos de lo que va a suceder con Israel, hablamos de la segunda venida de Cristo después de 7 años y hemos hablado también, la última clase, acerca del milenio, qué va a suceder en ese tiempo, el reinado de Cristo. Y hoy entonces vamos a ver lo que continúa, porque después del reinado de Cristo dice que Satanás será suelto. Acuérdense que el diablo estaba atado por 1000 años y será suelto para otra vez tentar y engañar a los que habían vivido durante esos 1000 años. Y dice la palabra que al final el ser humano otra vez se rebela contra Dios y eso ya será lo último que va a suceder en esta tierra vieja. Dice que a partir de ahí lo que va a suceder es que esta tierra va a ser totalmente desintegrada, va a desaparecer, Dios va a hacer una tierra nueva, un cielo nuevo que será diferente de lo que estamos viviendo hoy por hoy aquí en este planeta. Dios tiene algo preparado que es mucho mejor, que es superior y que va a ser un gozo eterno. Así lo dice la palabra. Pero hay otro punto de vista, hay otro aspecto de lo que va a ser la eternidad y tiene que ver con lo que nosotros decidimos hoy. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor dice que tiene para nosotros preparado todo eso que estábamos hablando, ¿no? Pero si uno rechaza a Jesucristo, entonces para Dios esa persona es injusta, esa persona, porque merece ir a la eternidad con Él, si no quiere estar hoy por hoy con Él. Así que estamos viendo que el destino tiene dos caras. La de la felicidad, la del gozo permanente con el Señor Jesucristo y su iglesia. Y por el otro, lo que es la condenación de los malvados, la condenación de los injustos. Así que hoy vamos a ver esto. ¿Cuál es el destino final de los injustos, de las personas que no aceptan lo que Dios dice a través de su palabra? ¿Qué cree usted acerca de la muerte? ¿Qué piensa? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa después que uno se muere? Hay muchos puntos de vista, hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y tenemos que entender que podemos tener nuestras propias ideas, pero si no están de acuerdo a lo que Dios dice, no me sirven de nada. Yo puedo imaginarme muchas cosas, pero que si no tengo una base sólida de acuerdo a lo que Dios dice, no me van a servir de nada. Bueno, hay algunas enseñanzas que no son bíblicas, no están en la palabra de Dios, como por ejemplo el ateísmo. La Biblia es clara que hay un destino más allá de la muerte. El ateísmo no cree que haya evidencias de una vida más allá de lo que vivamos, así que es solamente vivir el hoy, pero la Biblia no dice eso. También está el universalismo, que, bueno, hasta algunos evangélicos creen eso, que al final de los tiempos no es que Dios va a condenar a todos, sino que todos al final van a ser salvos. No importa la religión que estuvieron, no importa cómo han vivido, al final, porque Jesús murió en la cruz, todo el mundo va a ser salvo sin aceptarlo siquiera a Él. ¿Qué problema? Eso no es bíblico. La Biblia dice otra cosa muy diferente, que lo vamos a ver. Hay otros que creen en la reencarnación, el traspaso del alma humana a otra persona después de la muerte o a un animal incluso. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que cada ser humano, cada persona es individual, cada persona tiene espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando muere su cuerpo, se desintegra, quedan sus huesos aquí o su polvo, ¿sí? Como dice la palabra, pero su espíritu y alma viven por la eternidad. ¿Dónde van a pasar esa eternidad? Pues va a depender de la decisión que se tome. Otros creen en el sueño del alma.
Incluso algunos evangélicos creen en esta postura. Y les digo, no es bíblica. El sueño del alma dice que cuando alguien se muere, su alma queda en un estado de inconsciencia, en una especie de adormecimiento que no se sabe exactamente dónde está, hasta el día de la resurrección. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que una vez que nosotros partamos de esta tierra hacia la eternidad, hay toda una vida, todo un desarrollo, según la palabra del Señor, que debemos considerar acerca de qué va a pasar con nuestra alma a partir del momento que nosotros morimos. Otros creen en el purgatorio, pero no es bíblica esa enseñanza. Creen en un estado de sufrimiento hasta que son purgados todos sus pecados y que pueden ayudar las personas aquí en la tierra a través de oraciones y haciendo alguna otra especie de ayuda, pero no es bíblico. La Biblia dice que una vez que alguien muere, pasa hacia la eternidad y después viene el juicio. Así que no hay estado intermedio para poder después ir a otro lugar. Estamos hablando de que una vez que uno ha tomado una decisión y después viene la muerte, pues esa decisión ha definido su futuro. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, que es la parte que nos va a tocar. Recuerden que estamos viendo toda esta materia a través de este cuadro y nos encontramos entonces aquí, una vez que termina el último tiempo, y nos encontramos frente a este punto aquí, donde a partir de ahora viene el juicio final de cada persona. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso que decimos, ya no hay tierra ni cielo como el actual, como lo estamos viviendo ahora. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando dice pequeños no se refiere a niños, se refiere a pequeños en condición social, según la palabra griega que está diciendo aquí. Vuelvo a leer. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, lo que estamos viendo aquí son varias cosas que hay que considerar, ¿no es cierto? Estamos diciendo esto. Dios entonces trae el fin de este mundo, de este cielo, va a crear uno nuevo, pero antes de hacer eso, frente al trono de Dios estarán todas las personas que no sean cristianos, todas las personas que hayan rechazado a Cristo, que no lo hayan aceptado al Señor como Salvador, van a estar frente a este gran trono blanco donde Dios va a ser el que va a estar juzgando. Jesús y su iglesia también acompañarán aquí en este juicio. Entonces ahí es donde vamos a ver el final de cada persona, hacia dónde va a ser dirigido, porque dice que se van a abrir unos libros y ahí vemos también, dice que toda persona va a estar allí y dice que el Hades, el Seol, entregará a los muertos. ¿De qué se está hablando aquí? ¿A qué se refiere con el Hades? Bien, en la palabra de Dios, cuando uno va al Antiguo Testamento, no aparece esta palabra, Hades. ¿Por qué? Porque esta palabra es una palabra griega y en el Antiguo Testamento, usted sabe que se ha escrito en hebreo. Hay una diferencia de escritura en ese sentido, ¿no? Todo el Antiguo Testamento se ha escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego porque era el idioma popular que había en el Imperio Romano en ese tiempo. Así que cuando uno va al Antiguo Testamento, encuentra para la misma cosa, ¿sí? Para la misma situación, para el mismo lugar,
una palabra hebrea llamada Seol. Así que Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo es la misma situación, el mismo lugar con un nombre en hebreo y otro nombre en griego. Así que es lo mismo, Seol y Hades. Vamos al Antiguo Testamento y empezamos a buscar la palabra Seol y nos encontramos con que desde Génesis aparece esta palabra. Jacob ya sabía de lo que era el Seol. Sin duda los patriarcas y tantas otras personas antes de Jacob han tenido encuentros con Dios, revelación de Dios, y Dios le ha mostrado las cosas que suceden, ¿sí? Aunque no están registradas todas en la Biblia, pero sí entendemos, por ejemplo, que Enoc caminó con Dios por 300 años o más, y no sabemos exactamente qué fue lo que recibió de parte de Dios. Así que Dios se mostraba, le revelaba, les hablaba a las personas desde la antigüedad. Así que en este momento estamos diciendo que Jacob en Génesis ya sabía lo que era el Seol, un lugar donde era en lo profundo de la tierra. Cada vez que se habla del Seol era descender al Seol, y cuando uno moría e iba al Seol. Lo mismo dice también David, lo mismo dice Job, Salomón, Isaías, los profetas, Ezequiel, Amós, Oseas. Todos hablan acerca del Seol, un lugar profundo, un lugar que tiene que ver con el aquí abajo en la tierra. Siempre es eso, ¿no? Aunque vayas a lo profundo del Seol, ahí te va a descubrir el Señor, ¿no? En cualquier lugar donde tú estés viviendo en este planeta y estés en el centro de la Tierra, así que ahí es el lugar donde podríamos definir lo que es el Seol según lo que dice la Biblia. Fíjese qué interesante es esto. Cuando Coré se rebela contra Moisés y Moisés dice, bueno, se va a abrir la tierra, ordena la tierra, se abre la tierra y los traga directamente a Coré, a su séquito, y todos van hacia el interior de la tierra. Según Número 16:33 dice que descendieron vivos al Seol. Quiere decir entonces que se abrió la tierra y estas personas malas, ingratas, rebeldes, fueron a las profundidades de la tierra, fueron al Seol directamente con cuerpo, espíritu y alma, ¿no? Bien, también los salmos hablan acerca de lo que es el Seol, y muchos de esos salmos son proféticos en relación a Cristo. Por ejemplo, el Salmo 16 dice, no permitirás que mi alma quede en el Seol, hablando una referencia a Cristo, porque el Señor, en el día de la resurrección, justamente ahí, Él toma autoridad sobre ese lugar. Dice la palabra que el Señor Jesús fue a ese lugar, al Seol, tomó su autoridad en ese lugar. No hay nada que no le pertenezca a Cristo. El Seol también es de Él ahora, ¿no? Así que Él tiene toda autoridad, y por lo tanto eso estamos diciendo, que el Señor entonces tomó esa autoridad y ahora Él es el que tiene la llave. Dice así Apocalipsis 1:18, la llave del Hades, y ahí está controlado por el Señor. ¿Cómo era el Seol? ¿Cómo funcionaba? Vamos a remitirnos a algo que dijo el Señor Jesús. Miren, el Señor Jesús cada vez que hablaba o decía, por ejemplo, una parábola, nunca lo dijo desde la fantasía, nunca inventó algo que no tenía nada que ver con lo que vivimos nosotros. Siempre que habló de una parábola eran personas de carne y hueso que hacían actividades comunes, que hablaba de una luz, una lámpara, algo que hacemos nosotros en la habitación, la sal de la tierra. Son todas cosas que nosotros palpamos, vemos, sentimos, usamos. Así que nunca Jesús habló de fantasía. El Señor Jesús, en un momento, en una ocasión, en San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, habla acerca de una historia. En este caso, ni siquiera dice que era una parábola. Jesús comienza hablando directamente diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y dice que por el otro lado había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades
alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Escuche bien, porque hay una descripción interesante de lo que era el Seol o Hades, el mismo lugar con diferente nombre, ¿no? Dice entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que vengas a ellos también, que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces le dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, hablando de Cristo también, ¿no? Miren, ahí está la palabra, dice, si no quieren creer. Ahora, fíjense, una descripción de lo que era el Seol. Según el Señor Jesucristo, entonces ese lugar estaba dividido en 2 partes. Había un lugar de bienestar, un lugar de espera, así lo entendemos, ¿no es cierto? Por lo que va a decir en otros pasajes, un lugar donde todos los justos iban a ese lugar de espera. Jesús lo llamó aquí el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ahí estaba Abraham y todos los hijos de la fe y todos los que han sido justificados en retrospectiva acerca de lo que iba a ser Jesucristo después en la cruz. Así que todos estaban ahí esperando el día de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que todo justo antes de la muerte de Cristo iba al Seol, pero al lugar de espera. Así que recuerden, imaginen el Seol en 2 lugares y en el medio una gran cima donde no se podía pasar de un lado al otro. Es claro eso, ¿cierto? No hay lugar ni siquiera para el purgatorio en lo que estamos hablando aquí. Un lugar donde estaban totalmente separados y no había posibilidad de pasarse de un lado y del otro. Entonces dice que había también otro lugar de tormento. Ahí estaba el rico egoísta que nunca consideró nada de Dios, que vivió según sus propios deleites, placeres y lujos y nunca le dio lugar a Dios en ese sentido. Dice que ese rico estaba en un lugar de tormento, atormentado en esta llama. No estamos hablando del infierno, estamos hablando del Seol, del Hades, un lugar de tormento, pero que todavía no es destino final. Ya vamos a hablarlo acerca de lo que será el destino final. Este lugar, entonces, estaba dividido en las personas justas, en el seno de Abraham, esperando entonces el día que iban a ser liberados de allí, y por el otro lado, un lugar de tormento, donde todos los injustos iban a ese lugar. Así que cuando el Señor muere en la cruz, si usted se acuerda, le dice al ladrón, el ladrón bueno, ¿no? El que estaba al lado, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que hoy mismo estaría en el paraíso. Y uno dice: bueno, ¿el paraíso entonces también es el Seol porque todos iban ahí? No, el paraíso no es el Seol. El apóstol Pablo nos ayuda a aclarar esto. Él dice en 2 de Corintios capítulo 12 que en un momento, hacía varios años atrás, dice que él se había salido, no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero dice que él ascendió hasta los cielos, hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, donde dice, escuchó cosas inefables, maravillosas, no se quería volver, pero tuvo que volver por necesidad, ¿no es cierto? Pero fue y vino, ¿no? Fue hasta allá y volvió aquí en la tierra, y él dice esto: estuve en el tercer cielo, el paraíso de Dios. Ok, así que está definido esto por conexión paralela, en que el paraíso, donde Jesús le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, es en el tercer cielo, así que ya no iba a ser lo que era el lugar de descanso. Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante, también nos dice que el Señor Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra y tomó esa cautividad y se la llevó en alto, los liberó de ese lugar y los llevó a todos los justos
al paraíso de Dios. Así que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, los justos ya no van más al Seol. Ese lugar que antes era el lugar del seno de Abraham está totalmente vacío. Ya a partir de la muerte y resurrección de Cristo, ya no hay nadie ahí. Por lo tanto, lo que queda es la otra parte, el lugar de tormento. Eso sigue vigente hoy. Toda persona que rechaza a Jesucristo, que no acepta las condiciones de salvación, el llamado amoroso de Dios para ser su hijo, y muere hoy mismo, va al Seol, al Hades, el mismo lugar, acuérdense, el mismo lugar con diferente nombre, va al Seol o al Hades hoy a esperar el destino final donde hay una sentencia dictada por Dios. Así que concluyendo, entonces recapitulamos. El Seol, el Hades, era el lugar donde antes de Cristo estaban los justos por un lado y los injustos por el otro. En la cruz el Señor Jesús se llevó todos los cautivos al cielo, así que allí están esperando hasta el día de la resurrección. Aquí estamos hablando, ¿sí? Cuando la iglesia sea arrebatada, en ese mismo momento, los muertos que estaban allí arriba en el paraíso de Dios, el espíritu y el alma, bajan a la tierra a tomar el nuevo cuerpo glorificado. Y junto con nosotros, si estamos vivos y somos transformados, juntos entonces ascendemos en el aire, cuerpo, espíritu y alma transformados, los tres, ¿no? En uno, ¿no? Bueno, ahí ascendemos, entonces estamos con Cristo y allí todo lo que hemos hablado de Cristo hasta ahora. Así que eso es para los justos. Los injustos todavía permanecen en el Seol o en el Hades hasta que se cumpla lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? En estos últimos versículos desde el 11 hasta el 15. Así que estamos hablando de lo que va a ser la condenación, lo que va a ser el juicio final, lo que va a ser el juicio en el gran trono blanco. Vale recordar que los cristianos, los creyentes que hayan aceptado a Cristo en su corazón, no van al gran trono blanco. Ellos ya han pasado por el tribunal de Cristo, que es el tribunal de recompensas. Así que los creyentes no van a ser juzgados en el gran trono blanco. No tiene sentido. Si ya han estado aquí, han recibido toda la recompensa del Señor, ¿cómo Dios puede mandar al infierno a alguien que ha estado aquí con Él disfrutando de la boda del Cordero? Así que, por eso, hermano, acuérdate, no es para ti lo que tiene que ver el gran trono blanco. De hecho, no. Los creyentes lo que vamos a hacer ahí es ayudar a Cristo, colaborar con Cristo en lo que va a ser la justicia, donde cada persona comparecerá delante del tribunal de Cristo. Bueno, hoy por hoy la gente cree que Dios no va a mandar a nadie al infierno, pero eso es una idea que puede tener una persona. Cuando uno lee la palabra de Dios es otra cosa. Acá dice que el que no se lo vuelvo a leer, dice el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces no puedes decir que Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque aquí lo está diciendo. Así que debemos recordar esto. Para Dios, los que van a estar con Él por la eternidad son los justos, no los buenos. Estamos hablando de los justos. Una vez le preguntaron a Jesús qué podía hacer para ser bueno y el Señor dice, bueno, no hay nadie bueno, solo el Padre, ¿no? Como diciendo, solo Dios es el bueno. Todos los demás somos pecadores, excepto Jesús, ¿no es cierto? Que Él no vivió en pecado. Pero cada uno de nosotros somos pecadores y necesitamos la gracia del Señor, el perdón del Señor. ¿Para qué? Para hacernos justos, para que delante de Dios Él nos vea como si nunca hubiéramos pecado. Eso es tremendo, es la gracia del Señor a través de la obra del Señor Jesucristo. Nos perdona nuestros pecados, nos hace justos y por eso es que podemos estar toda una eternidad con Él, en compañía de toda la iglesia, de todos los santos, de todos los ángeles, por la eternidad en algo maravilloso que vamos a disfrutar, pero bueno, al 100% en ese sentido, ¿no? Bueno, así que Dios, quiero decirte esto, Dios discrimina entre los que son justos y los que no son justos. Dios separa. Dice que aquellos que son justificados por Él, que son justos delante de Dios, no por sus obras, porque nadie puede,
pero sí por fe en el sacrificio de Cristo, van por la eternidad a lo tremendamente maravilloso que tiene preparado para ellos. Pero los que son injustos irán al castigo eterno. Todo pecador que es injusto delante de Dios y que no ha sido justificado por Cristo, lamentablemente tiene un lugar preparado en el lago de fuego y azufre. Así dice la palabra del Señor. Bueno, los que van al cielo, los que van a esta eternidad maravillosa, cielo nuevo y tierra nueva, que la próxima clase lo vamos a describir bien, no te lo pierdas, es maravilloso, son los justos delante de Dios. Ellos son los que van a participar. ¿Cómo uno hace para ser justo? No podemos hacerlo, solamente podemos creer en que Jesús nos dice que Él murió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, y nos ha perdonado nuestros pecados si nosotros los confesamos y vivimos de acuerdo a lo que Él quiere. Por lo tanto, Él nos justifica, así que los justificados somos por el sacrificio de Cristo. Dice que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, el Señor nos ha anotado nuestro nombre en el libro de la vida. Bueno, a ver, ¿a quién anota Dios en el libro de la vida? Déjeme darle algunos comentarios que dice la Biblia. En Apocalipsis 3:5 nos hablan de que Dios va a anotar a aquel que confiesa su nombre, aquel que siempre dice quién es Jesús para él. Si ha recibido al Señor en su corazón y lo confiesa, nunca niega a Jesús. Jesús dijo, yo no le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que el que venciere, el que permaneciere fiel, el que va adelante siempre confesando el nombre del Señor. También, Filipenses 4:3 nos habla de que están anotados en el libro de la vida todos aquellos que son fieles al Evangelio hasta el fin. Dice así, Filipenses 4:3. Asimismo te ruego que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese combatir es una manera simbólica de decir esa pelea contra el diablo, contra sus huestes, para poder mantener la fe, la batalla de la fe, llevar el Evangelio a los que no lo tienen, no lo conocen. Así que esa permanencia hace que, ese está anotado en el libro de la vida. También, en tercer lugar, son anotados aquellos que se mantienen fuera de la adoración de este mundo, de este sistema, incluso en la tribulación de lo que va a ser el anticristo, el que va a controlar totalmente el sistema. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Van a adorar al anticristo los que no estaban anotados en el libro de la vida. Así que aquellos que no adoran este sistema, no adoran esta cultura, no adoran ni al diablo ni a sus ángeles, no van a adorar al anticristo, son aquellos que están anotados sus nombres en el libro de la vida porque son hijos de Dios. También están anotados aquellos que no viven en pecado, que han cambiado de estilo de vida, ya no seguimos más para una vida, una vida permanente en el pecado, que tomo todos los días decisiones para pecar. No, yo ya salí de ahí. Claro, es cierto, somos pecadores, todos los días cometemos algún pecado, pero no estamos en ese camino. Le pedimos perdón al Señor, el Señor nos restaura otra vez y seguimos avanzando, ¿no es cierto? Pero Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella, hablando del reino celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que ni lo que es inmundo, ni lo que es abominación, ni lo que es mentira, no estarán en la eternidad con Cristo. Quiere decir que esos no están anotados en el libro de la vida. Así que fíjese, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, ama al Señor y sigue sus pasos, ahí está anotado en el libro de la vida, nadie lo puede borrar, estará por la eternidad disfrutando con el Señor. Ahora, quiero decirte que el infierno es real para aquellos que rechazan la gracia de Dios. Los injustos son aquellos que no han sido lavados por la sangre de Cristo porque no han querido, no lo han decidido, han rechazado la gracia del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Los injustos son los que son castigados en el día de juicio. E injusto no tiene que ver con cosas triviales, ¿no? Que dicen, no, yo siempre soy justo, yo siempre reparto, hago todas las cosas equitativamente, cumplo con la ley, todo lo que... No tiene que ver con eso. El injusto es aquel que Dios lo ve injusto porque ha rechazado a Jesucristo y la gracia de Dios para alcanzar salvación, el único medio para alcanzar justicia. Por lo tanto, es vital que uno acepte a Cristo en su corazón para alcanzar justicia. Así que los injustos irán al infierno o al lago de fuego final, que en principio era para el diablo y sus ángeles, pero todos aquellos que siguen lo que dice el diablo, pues ahí estarán también. Lo dijo Jesús, Mateo 25:41. Entonces diré a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No estaba preparado por el ser humano, pero como el hombre sigue desde la caída, ¿no? Desde Génesis capítulo 3, todo lo que el diablo le está tentando, se lo toma para él y sigue el camino del diablo, entonces va a terminar en el mismo lugar que el diablo. Por eso estamos predicando el Evangelio para que las personas salgan de ese camino y vengan al camino de Jesús y sepan que en el Señor tienen vida. Los injustos también van a resucitar con un cuerpo diferente, transformado, pero no para estar en la eternidad en el cielo, sino para estar en la eternidad en la condenación eterna. Así que no hay aniquilación en el infierno como algunos piensan. No, porque hay cuerpo inmortal en las personas que son injustas también, resucitarán, lo dice la Biblia. Lo dice en Hechos 24:15, también lo dice Daniel 12:2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que todo el mundo va a resucitar. Espero que tengas parte en la primera resurrección, como decía Apocalipsis 20, porque ahí es donde uno va con Cristo. La segunda muerte es terrible, tiene que ver con el castigo final. Por eso estamos hablando de lo que va a ser este castigo eterno, el infierno eterno. Déjeme darle 7 características de lo que dice la Biblia de cómo va a ser ese lugar. Lo peor de ese lugar es que no está la habitación de Dios ahí. Dios no habita ahí, no va a estar. Es lo peor que puede pasar, más allá del fuego, de la tortura, de la desesperación. Lo peor de todo es que no está Dios. Donde está Dios es donde hay deleite, donde hay gozo, donde hay alegría permanente, donde todo es felicidad. Si no está Dios ahí, todo es trágico, todo es terrible. Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Apartaos significa, no tengo nada que ver con ustedes porque no son hijos. Así que ese retirarlos de Dios es terrible. También, segunda característica, es un mar de fuego continuo. Apocalipsis 20:15. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es fuego permanente y es un lago de fuego que no se extingue nunca. Y es terrible el sufrimiento porque, vuelvo a decir otra vez, no hay aniquilación. No es que el cuerpo, una vez que entra en ese fuego ya se termina. No, permanecerá por la eternidad recibiendo ese calor eterno. En tercer lugar, tercera característica, está lleno de azufre incandescente. También dice Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Qué terrible que será también todos los elementos que habrá allí para hacer que eso sea tortura. Y usted sabe que el azufre también cuando se quema tiene un olor nauseabundo, insoportable. Bueno, también dice que el infierno está lleno de gusanos y tormento. Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que todo lo que es asqueroso, todo lo que es repulsivo, justamente todo eso estará en el infierno. Quinta característica dice que hay tinieblas y soledad. No hay buena compañía ni fiesta como algunos piensan, que el infierno es toda una party. No. Mateo 22:13 dice, entonces dijo a los que le servía, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Es tiniebla y como es tiniebla no se va a ver a otra persona nada más que uno mismo, así que será terrible porque no hay compañía, ni siquiera las personas que puedan estar allí puedan hacerse buena compañía para poder disfrutar o pasar bien el momento. Será terrible la soledad, la angustia.
Sexta característica, un sonido de chirrido de dientes permanente. Mateo 24:51, los castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así será todo el tiempo en ese lugar. Última característica es llanto, angustia, desesperación, agonía eterna, porque ese fuego no se va a apagar nunca. Lucas 3:17. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en un granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto es terrible. Tienes que saber que lo que dice Dios siempre es la verdad. Dios no miente. Dios siempre nos dijo cómo son las cosas. Cuando lees los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús siempre fue transparente, siempre dijo toda la verdad. Si lo seguías a Él, tenías que seguirlo al ritmo de Él. Si vas por el mundo y vas a seguir el ritmo del mundo, vas a sufrir las consecuencias en el castigo eterno. Estoy aquí de parte del Señor para decirte cómo son las cosas. Mi intención no es asustarte, mi intención es decirte la verdad para que tú mismo te des cuenta hacia qué destino te diriges y debes tomar la decisión hoy mismo. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Bueno, te doy un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, hablando de lo que es alcoholismo, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿sabe lo que dice más adelante, el versículo siguiente? Esto erais, algunos han sido lavados por la sangre de Cristo. Quiere decir que a lo mejor muchos de nosotros hemos estado en esa lista, tal vez la mayoría, ¿no? Pero dice que hemos sido lavados por Cristo. Si eso no ha pasado y estamos en esa lista sin haber sido lavados por Cristo en la sangre de Cristo, ¿no? En la cruz de Calvario, haber tomado ese sacrificio, entonces no heredarán el reino de Dios. Y no heredarlo significa ir a la condenación eterna. No hay un lugar intermedio. No hay alguien que pueda decir, bueno, no quiero heredar el reino de Dios, pero tampoco quiero irme al infierno. ¿Qué lugar hay? No hay lugar intermedio. La decisión es hoy acerca de lo que vamos a hacer. Este juicio del gran trono blanco dice que el Señor Jesús será el juez que estará allí sentado en su trono y Él mismo llamará a cada persona. Tiene todo el tiempo, toda la eternidad del mundo, así que esto no va a ir apurado, vamos que se hace tarde. Todo el tiempo del mundo para juzgar a cada persona. Cada persona estará allí resucitada para comparecer delante del trono blanco y dice que serán abiertos los libros y el libro de la vida también para saber si está anotado o no. Pero los libros hablan acerca de cómo fue tu vida. Se expondrá ahí cómo fue tu vida. ¿Cuántas veces te hablaron del Evangelio? ¿Cuántas veces expusieron la palabra de Dios? Te dieron el testimonio, te hablaron de una u otra manera, escuchaste o leíste un libro o viste algún video, lo que sea. ¿Cuánta evidencia hay para ese día, para ser juzgado? Pues ahí será, delante del trono de Dios. Y dice que los cristianos, los creyentes, juzgaremos junto con Jesucristo. Tal vez, si el Señor necesita nuestro testimonio, pues ahí estaremos. Si alguna persona delante de Cristo dice, ay, a mí nunca me predicaron, y justamente a lo mejor te predicó tu compañero de trabajo, que era cristiano, supongamos que se llamaba José, entonces dice Jesús, a ver José, ven, ¿cuántas veces le predicaste? Y José va a decir, le prediqué muchas veces, siempre me rechazó. Ok, no hay justificación. Eso es lo que va a pasar en ese día. Y todo estará expuesto, todo saldrá a luz. Todo saldrá a luz. Lo que hemos guardado muy oculto ahí y no le hemos pedido perdón a Dios, será todo esto expuesto y Dios lo sacará a luz. Así que bueno, también, increíblemente, en ese juicio, habrá personas que se han hecho pasar por cristianos. Eso dice Mateo 7, 22 y 23.
Muchos dicen que en ese momento van a decirle, Señor Jesús, pero nosotros en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos señales, sanamos enfermos, hicimos muchas cosas. Y Jesús le dice, yo no los conozco, no sé de dónde son. Ustedes no están anotados en el libro de la vida. Ustedes no son hijos de Dios. Se hicieron pasar por hijos. ¡Qué realidad! Hay muchos que parecen cristianos, pero no lo son genuinamente. No han recibido a Cristo en su corazón de veras. Todo es apariencia, hipocresía, todo es falsedad. Incluso hasta pueden predicarte el Evangelio, pueden estar hasta en televisión. Y el Señor dice, no los conozco, no tienen trato conmigo, así que no estarán en el cielo. Dios será juez justo y Él sabe poner las cosas en su lugar. Así que ese día será trágico para muchos, pero para otros será día de justicia, viendo las cosas como son, de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a lo que acabamos de mencionar. Así que huye de ahí, escapa de ahí. Hoy podemos tener la oportunidad, hoy de hecho la tenemos, para definir nuestro destino eterno. Así que la vida eterna está disponible para todo aquel que acepte a Cristo como Salvador personal. Los que quieren vivir en santidad, los que quieren agradar a Dios, los que dicen, a ver, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla porque queremos obedecer a Dios. Esos son los que van adelante a la vida eterna gozando con todo lo que Dios tiene para sus hijos. Pero también el infierno está disponible para todos aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que quieren vivir en sus propios deleites, en su propio libertinaje, no dando lugar a Dios en nada, practicando pecado, rebeldía contra Dios, no arrepintiéndose nunca. Pues lamentablemente no tenemos más que decir. Ojalá que hoy puedas tomar la decisión correcta. Si tú le preguntaras a Dios, ¿y tú, Señor, qué quieres? ¿Que viva o que me muera? ¿Qué es lo que quieres? Dios lo que quiere es que vivas. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra, dice Dios, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es, si hoy estuvieras ahí cara a cara, Dios te estaría diciendo, por favor, acepta el regalo que te estoy haciendo. Es gratuito y te bendice el alma, te transforma, te da poder en Cristo hoy para ser diferente y vas a tener una vida totalmente agradable a Dios, fuera del pecado, fuera de la condenación eterna. Y lo que tienes por la eternidad con Cristo y su iglesia es algo que es maravilloso. ¿Cómo puedes perderte eso? Realmente puede ser por un engaño del diablo, por estar ciego a lo que dice la palabra de Dios. También Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. El deseo de Dios para ti hoy es que vivas, que tengas vida eterna a través de Jesucristo. Está al alcance de tu mano a través de una oración de fe, una oración tuya, real, donde tú invitas a Cristo a vivir en tu corazón. Tú sabes que rechazarlo es terrible, es irte directamente al lago de fuego con todo lo que será esa eternidad, pero es que uno ni quiere imaginarse eso. Todo lo contrario será vivir por la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva, con Cristo, con su iglesia, con los que le aman, por la eternidad con un gozo inefable. Lo vamos a ver la próxima clase, pero yo creo que no puedes esperar hasta la próxima clase si todavía no has recibido a Cristo en tu corazón. Quiero animarte porque es lo mejor que te puede pasar. Yo hace años que acepté al Señor, años, Yo tenía 4 años cuando lo hice y nunca me arrepentí de haber tomado esa decisión hasta el día de hoy. No me arrepiento y para mí sería ridículo, de locos, poder rechazar a Jesucristo entendiendo todo lo que el Señor ha hecho y va a hacer por mi vida, por mi familia, por la iglesia. Así que quiero animarte. Te lo digo de corazón, te lo digo con todo el amor del mundo. Toma la decisión sabia, toma la decisión de vivir para Jesús, de entregar tu vida al Señor. Quiero orar por ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es real, es verdadera y la decimos tal cual es. Oro, Señor, por aquellos amigos que todavía no te han recibido en su corazón.
que hoy pueda ser el día, que ellos puedan recibirte en su corazón, que ellos puedan saber que hay vida eterna pidiendo perdón por sus pecados, donde tú, Señor, les perdona los pecados, los anotas en el libro de la vida como hijos tuyos y ya le estás dando vida nueva, vida eterna, permanente, porque tú dices que vienes a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por cada uno de tus hijos, gracias por cada uno de aquellos que está estudiando la palabra. Oro, Señor, para que tú le des entendimiento, puedan, Señor, tomar esta palabra y transmitírsela a alguien en su personalidad, en su forma, en su vocabulario, para que puedan recibirte a ti en su corazón. Señor, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Creemos en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente y si el Señor no viene antes, nos vamos a encontrar en nuestro próximo evento online acerca de Entendiendo los Tiempos. Dios te bendiga.